Durante los primeros rayos de la mañana, la ciudad todavía parecía somnolienta. Los coches pasaban a toda prisa, pero las aceras llevaban un silencio que hacía juego con los ojos de Clara. Ese día, subió las escaleras. Por primera vez desde que se escondía en el sótano de la empresa, pisó la planta baja con la insignia que Alejandro le había regalado, sintiéndose como una sombra que finalmente se atrevió a caminar bajo la luz. El uniforme gris le daba un aire ordinario e invisible. Pero para Clara, era más que tela, era un puente. El sector de documentación estaba en el tercer piso. Un espacio tranquilo, lleno de estanterías, archivos viejos, cajas etiquetadas con fechas, nombres y códigos. Clara fue recibida por una simpática mujer de mediana edad llamada Dolores, que usaba lápiz labial rosa todos los días, incluso cuando estaba enferma. ¿Primera vez aquí?, preguntó con una sonrisa amable. Clara se limitó a sentir. Ella le dio las gracias, en voz baja, y comenzó a organizar las carpetas, siguiendo instrucciones sencillas. Era un trabajo solitario y repetitivo. Pero allí había paz. Paz y anonimato. Durante los descansos, Clara observaba el pasillo. La gente pasaba sin verla. Nadie hizo preguntas. Nadie la reconoció. A todos los efectos, no era más que otra empleada discreta de una gran corporación. Pero en su mundo interior, un huracán se reorganizó en silencio. Mientras sus dedos se deslizaban por las etiquetas, Clara recordaba la pequeña escuela donde enseñaba, los niños que la abrazaban al final de las clases, los poemas que recitaba con pasión y las tardes en las que creía que el amor podía superar cualquier injusticia. Hasta el día en que todo cayó. Fue un escándalo que destruyó su reputación. Una cruel acusación contra el director de la escuela, un hombre al que todos respetaban, pero a quien Clara conocía detrás de las puertas. Un hombre que tocaba donde no debía, que sonreía para las cámaras y acosaba en silencio a chicas entre los pasillos. Clara lo denunció. Y fue ella la que pagó el precio. La llamaron loca. Inventaron mentiras. Falsificaron pruebas. Hasta que, sola, decidió desaparecer. Durante mucho tiempo, creyó que su voz nunca volvería a ser escuchada. Hasta ahora. Al final del día, Clara volvió a bajar al sótano. Era allí donde todavía se sentía segura. Alejandro había dejado flores frescas en un vaso de vidrio, junto con una nueva nota. No importa cuánto duela el pasado, si todavía respiras, todavía puedes volver a florecer. Sostuvo el papel durante unos minutos, apretándolo contra su pecho. Alejandro no hacía preguntas, pero dejaba mensajes que parecían adivinar lo que ella necesitaba escuchar. Esa noche, él vino nuevamente donde ella. Llegó tarde. Alejandro traía 2 cajas con comida tailandesa y un vino barato. Hoy celebramos tu primer día arriba, dijo él, sentándose en el suelo a su lado, como si esa pequeña habitación improvisada fuera un lugar sagrado. Me sentía invisible, murmuró Clara, removiendo la comida con los palos de madera. A veces, ser invisible es la forma más sabia de sobrevivir. Ella sonrió. Una sonrisa cansada pero verdadera. ¿Y tú?, preguntó ella, mirándolo con curiosidad. ¿Siempre fuiste visible? Alejandro se rió de buena gana. No, Clara. Hubo un tiempo en que nadie me veía. Solo el dinero me dio forma ante los ojos de los demás. Ella lo observó en silencio. Por primera vez, se dio cuenta de que sus ojos también llevaban sombras. Alejandro no era solo el poderoso CEO. También era un hombre hambriento de sentido. ¿Y por qué haces todo esto por mí? No respondió de inmediato. Tomó la copa de vino, tomó un sorbo y luego dijo. ¿Por qué tú no te vendiste? Y eso vale más que cualquier fortuna. Esa frase quedó suspendida entre los dos, como una vela encendida en medio de la oscuridad. Durante la semana siguiente, Clara creó pequeños rituales. Pasaba las mañanas en la documentación, leía durante los descansos, volvía al sótano por la noche. Alejandro la visitaba casi todos los días, aunque solo fuera por unos minutos. Y cada visita dejaba una huella. Un perfume. Una mirada. Un silencio lleno de deseo contenido. Clara sentía, incluso sin admitirlo,
que algo en su interior empezaba a querer algo más que seguridad. Empezó a querer vivir. Una noche, Alejandro la llevó a la terraza de la empresa. Eran casi las 11 de la noche. La ciudad brillaba como un mar de estrellas invertidas. Nunca había visto la ciudad desde aquí, dice Clara, maravillada con la vista. Es el único lugar donde puedo respirar. Se acercó al borde y el viento le echó el pelo hacia atrás. Alejandro la observó. Había en ella una belleza que no era fácil de mostrar. Una belleza que no pedía atención, pero la sostenía de todos modos. ¿Tienes miedo de volver al mundo?, preguntó, sin quitarle los ojos de encima. Clara asintió. No al mundo, a las personas. ¿Y de mí? Se dio la vuelta lentamente. No. Pero de lo que me haces sentir, sí. Alejandro dio un paso adelante. Estaban a pocos centímetros de distancia. El sonido del viento, las luces lejanas, las pulsaciones aceleradas. ¿Clara? ¿Yo? Pero no terminó la frase. Se limitó a extender la mano. Y ella, al cabo de unos segundos, apoyó la suya en la de él. Fue solo un toque. Pero era como si dos mundos rotos hubieran encontrado el comienzo del puente entre ellos. El tacto de aquella noche quedó impregnado en la piel de Clara durante días. Era como si Alejandro hubiera dejado una chispa allí, entre sus dedos, un recuerdo táctil que ella no podía ignorar. No había besos, ni promesas, pero algo en ella ya había empezado a ceder. En el sótano, los días se volvieron más dulces. Alejandro instaló una pequeña estantería con libros de poesía y un viejo equipo de música. Clara se despertaba con música clásica suave, a veces con Mercedes Sosa cantando suavemente de fondo. Cada pequeño gesto suyo era una forma de decir, te veo, y Clara, que había pasado tanto tiempo siendo invisible, comenzó a florecer en silencio. Ella correspondía con pequeños detalles. Dobló con cuidado una camisa de él que había quedado en el sótano. Cose un botón suelto que notó en su chaqueta de lluvia que había también sido olvidada. ¿O será que Alejandro empezaba a quedarse de poco? Claro, puso una nota entre los papeles de su oficina. A veces, basta una mirada honesta para recordar quiénes somos. Alejandro encontró la nota en medio de una reunión y sonrió, distraído, sin que nadie entendiera por qué. Era como un juego secreto entre los dos. Un pacto invisible, donde todo se decía sin palabras. Una tarde, Clara fue llamada por Dolores en el sector de documentación. Clara, cariño, ¿podrías llevar estos informes al piso ejecutivo? Yo tengo que quedarme aquí con la auditoría. Ella vaciló. El piso ejecutivo era el dominio de los poderosos, los trajes alineados, las sonrisas entrenadas. Pero él no pudo negarse. Cogió el maletín y entró en el ascensor. Cuando llegó, el ambiente era diferente. Mármol en el suelo, obras de arte en las paredes, silencio tenso. Clara sintió que le temblaba la columna vertebral. Caminaba con pasos pequeños, casi como si quisiera desaparecer. ¿Puedo ayudarla?, dijo una elegante joven en la recepción. Traje esto, para el señor Alejandro Santamarina. La mujer arqueó las cejas, como si Clara no pareciera pertenecer a ese lugar. ¿Puede dejarlo aquí? Pero una voz firme resonó desde el fondo del pasillo. Que pase. Yo la vi. Clara se quedó paralizada. Era él. Alejandro estaba de pie en el umbral de la puerta, con la corbata suelta y los ojos fijos en ella. Hizo un discreto gesto con la mano y Clara entró, sintiendo que los ojos de la recepcionista le ardían en la espalda. Dentro de la habitación, Alejandro la observaba como si estuviera viendo un cuadro raro. ¿Estás bien? Sí, solo me cuesta respirar aquí arriba. Se acercó, le quitó los papeles de la mano y los colocó sobre la mesa. Luego le tocó ligeramente el costado de la cara, con un gesto rápido y casi imperceptible. Nadie aquí merece tu miedo, Clara. Ella bajó los ojos. Se sentía pequeña en ese universo de lujo, pero cuando Alejandro decía esas cosas, era como si ganara un poco más de terreno bajo sus pies. Tengo miedo de confundirme, confesó. Sonrió tiernamente. Yo también. Esa noche, Alejandro no fue al sótano.
Clara intentó dormir, pero la almohada estaba demasiado fría. Las paredes parecían más estrechas, el techo más bajo. Incluso echaba de menos el silencio compartido con él. Pero antes del amanecer, apareció un sobre debajo de la puerta. Era simple, sin nombre. Adentro, había una vieja foto de Alejandro, todavía un adolescente, abrazando a un hombre en silla de ruedas. En el reverso, una frase. Nunca olvidaré quién me levantó cuando todos me dieron por perdido. Clara tocó la imagen con cuidado. Era un pedazo de su pasado, una confesión silenciosa. A la mañana siguiente, lo encontró en la terraza. Sus ojos estaban rojos, tal vez por la noche de insomnio, tal vez por algo más profundo. Mi padre, dice él, sin que Clara preguntase. Se quedó paralítico cuando yo tenía 10 años. Me crió desde esa silla. Con fuerza, con valores. Cuando murió, yo quise olvidarlo todo y convertirme en otro hombre. Pero tú me estás haciendo recordar al niño que él amaba. Ella guardó silencio. Luego puso su mano sobre la de él. Yo también fui otra. Me convertí en sombra. Pero creo que, tú estás trayendo luz. Alejandro cerró los ojos por un momento. Ya no era solo ternura. Era algo más peligroso, más cierto. Un hilo invisible que los conectaba desde el dolor, desde los abismos que compartían. No sé cómo va a terminar esto, Clara, dijo, casi en un susurro. Ni yo. Pero por primera vez, no me da miedo sentir. Los días siguientes fueron un sutil ritual de aproximaciones. Un toque en el hombro al pasar. Un café al lado de la mesa. Una nota pegada en el espejo del baño. No sé qué eres para mí. Pero ya no quiero imaginar el día sin verte. Clara ya no sabía dónde terminaba el miedo y dónde comenzaba la esperanza. Alejandro era como un sol que se levanta en un cielo que ella creía que estaba permanentemente nublado. Pero el mundo exterior seguía siendo cruel. Un día, al salir temprano, Clara se detuvo en la cafetería contigua a la empresa. Quería probar el café con canela que Alejandro había mencionado. Estaba distraída cuando escuchó una voz familiar. No puede ser. ¿Clara? Congeló. Se giró lentamente. Y ahí estaba Marcela, su excompañera de colegio, la única que nunca le creyó, la que difundió rumores, la que se rió el día que Clara desapareció. Pero, ¿qué haces tú aquí? ¿Trabajas en la Santa Marina? Clara no respondió, solo asintió. ¿Qué haces?, preguntó Marcela. Archivo, respondió Clara con un hilo de voz. Marcela rió con desdén. Vaya ironía. De profesora idealista a archivista de oficina. Te caíste fuerte, querida. Clara se limitó a sonreír con los ojos llorosos, tomó su café y se marchó sin decir una palabra. Esa noche, Alejandro encontró a Clara en absoluto silencio, sentada en el suelo del sótano, con la espalda apoyada en la pared y los ojos fijos en el vacío. ¿Qué pasó? Tardó en responder. Hoy recordé, ¿por qué dejé de confiar? Alejandro se arrodilló ante ella. Sostuvo su rostro entre sus manos, suavemente. Clara, tú no eres tu pasado. No eres la voz de los que te traicionaron. Eres lo que estás construyendo aquí, ahora. Conmigo. Las lágrimas caían lentamente. ¿Y si mañana me vuelven a destruir? Entonces, mañana también te volveré a levantar. Ese momento selló algo invisible entre los dos. Una especie de promesa sin palabras. Un compromiso que solo los corazones heridos entienden, el de cuidarse unos a otros, incluso sin saber el nombre de lo que los une. Y en medio del dolor, nació algo nuevo. Clara comenzó a construir, poco a poco, un mundo en el que pudiera volver a existir. ¿Podía amar, incluso si todavía tenía miedo de admitirlo?, se preguntó Clara. Ella no sabría responder a eso, pero sintió que podría. A la semana siguiente, algo cambió en los ojos de Clara. Como si una llama, antes tímida, ahora comenzara a arder con más firmeza. No era arrogancia, era dignidad. La certeza silenciosa de que, a pesar de lo que le habían hecho en el pasado, ahora estaba creando un nuevo terreno bajo sus pies.
Dolores fue la primera en darse cuenta. «Te ves distinta, Clara. Más erguida, más tú». Clara sonrió. Era el tipo de cumplido que no venía con el maquillaje, ni con los espejos, venía con alma. En la cafetería, comenzaron a acercarse compañeros que antes apenas habían notado su presencia. Uno de ellos pidió ayuda con un informe complicado. Otro elogió su perfecta caligrafía en las hojas de cálculo. Y hubo quienes se limitaron a decir «buenos días» con una sonrisa de verdad. Pequeños logros. Pero para alguien que había sido invisible durante tanto tiempo, cada gesto era una victoria. Alejandro observaba todo desde la distancia. No pude mostrarlo, no allí. Pero en cada reunión en que se mencionaba a Clara, se esforzaba por mantener un semblante neutral. Sus ojos, sin embargo, siempre la buscaban. Una noche, Clara encontró un sobre en su cama improvisada. En el interior, había una nueva insignia, con su apellido escrito correctamente, con la palabra analista, en lugar del auxiliar. Corrió escaleras arriba y encontró a Alejandro solo en la terraza, como si supiera que vendría. ¿Fuiste tú? No respondió. Él solo asintió suavemente. Me lo gané, dijo ella con firmeza, como si necesitara que él lo entendiera. Lo sé. Yo solo empujé la puerta. Pero tú cruzaste. El viento soplaba entre ellos, ligero, cálido, llevando el aroma de las flores de la noche. Gracias, murmuró Oela. De nada. Porque existe, respondió, casi sin pensarlo. Fue esa noche cuando Alejandro se acercó más que nunca. Levantó un mechón de su cabello y se lo sujetó detrás de la oreja. Sus dedos rozaron la piel con un cuidado casi sagrado. Clara cerró los ojos. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de reconocimiento. Como si ese toque dijera, estás vivo. Y eres amada. Pero Alejandro se echó atrás. Retrocedió 2 pasos, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. No puedo, dijo, con los ojos llenos de deseo y culpa. Clara no preguntó por qué. Ella lo sabía. Allí había mucho más que atracción. Había toda una historia que quería suceder, y un mundo real tratando de detenerlo. A la mañana siguiente, llegó temprano a la oficina y encontró sobre su escritorio un pequeño jarrón con lavandas frescas. Una nota adjunta al tallo decía: «No quiero tocarte con prisa. Quiero merecerte». Clara apretó la nota contra su pecho, con una sonrisa triste. Porque eso es exactamente lo que ella también sintió. Deseo de correr a sus brazos y, al mismo tiempo, miedo de que todo se desmoronara con el primer beso. Pasaron los días y Clara se sumergió en el trabajo como una forma de domar sus sentimientos. Se convirtió en una parte clave de una importante auditoría. Sus hojas de cálculo estaban organizadas, su ojo atento, su ética incuestionable. Se ganó los elogios de la Junta. Y con eso, también se ganó miradas de envidia. Sofía, una gerente de marketing, comenzó a observarla con desconfianza. Era bonita, loira, segura, y siempre se refería a Clara como la niña del archivo. Alejandro siempre ha tenido debilidad por las causas perdidas. Disse a un colega, cierto día, alto o suficiente para que Clara hubiese. Clara no respondió. Simplemente tragó saliva y siguió adelante. Pero en el fondo, esas palabras la interrumpieron. ¿Seguía siendo así como el mundo la veía? ¿Como causa? ¿Como alguien que necesitaba ser salvado? Esa noche evitó la terraza, evitó a Alejandro. Necesitaba silencio. Necesitaba recordar quién era ella cuando nadie la vigilaba. Pero Alejandro no pudo soportar la distancia. 2 días después, bajó al sótano. Era diferente, sin traje, sin reloj, con los ojos marcados por las noches de insomnio. No quiero seguir fingiendo que no me importas. Clara lo miró en silencio. Luego dijo con voz temblorosa: ¿y si mañana cambias de opinión? Alejandro se acercó lentamente, como si temiera asustar a un pájaro herido. Entonces, volveré a empezar hasta convencerte. Cada día. Si hace falta. Respiró hondo, sintiendo que el aire entraba como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo.
Alejandro, tengo miedo. Yo también. Pero prefiero tener miedo contigo, que dormir tranquilo sin ti. Fue allí, en ese momento, entre lágrimas contenidas y promesas implícitas, que los dos se permitieron un abrazo. Lento. Profundo. Denso como una inmersión en el mar. No pasó nada más. Ningún beso. Ninguna caricia más que ese apretón prolongado. Pero fue suficiente. Porque a veces, el abrazo adecuado puede reparar todas las piezas rotas. Al día siguiente, Clara fue convocada a la oficina de Alejandro para una reunión ficticia. No había nadie más allí. Sobre la mesa, había 2 cafés, con canela. ¿Recuerdas lo que te prometí? ¿Qué? Que ibas a ver la ciudad desde lo alto, como alguien que merece estar ahí. La condujo al balcón más alto de la torre de la compañía. A partir de ahí, la ciudad parecía hecha de luz. Mira, dice él. Así te veo yo. Como esa luz que nadie nota desde abajo. Pero que es capaz de iluminarlo todo. Clara soltó una lágrima. No sabía si era gratitud, amor o una mezcla de los dos. Solo supe que en ese momento estaba feliz. Y finalmente, Alejandro se inclinó lentamente, como pidiendo permiso con la mirada. Le tocó la frente con la suya. Las respiraciones se encontraron. Las bocas, casi. Pero una vez más, se detuvo. No aquí. No así. No aún. Clara lo comprendió. No necesitó decir nada. Porque lo que estaban construyendo era más grande que la prisa. Era amor con raíces. Y justo cuando pensaba que podía confiar en todo, el destino le dio la espalda.